días a todos. Domingo 1 de agosto y qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos en el primer día del mes 8. Y ahorita tenemos Navidad arriba. Así que ya pueden ir empezando a comprarse el pavo o el lechón o lo que sea que usted vaya a comprar. Ya ahorita tenemos Navidad arriba. Así es que se los digo con tiempo. El tiempo está pasando rapidísimo y es un gusto como cada domingo estar aquí presente ante estas cámaras y poder traer la palabra del Señor a ustedes. Para los que todavía no nos conocen, y estoy haciendo este preámbulo también para dar más tiempo a las personas que se suelen conectar para que ellos pues tengan chance de hacerlo, reciban la notificación del en vivo. Vamos a para aquellos que no nos conocen, como decíamos, estamos ubicados en Estocolmo, en Suecia. Somos la Iglesia Nueva Creación. Este es el canal de la Iglesia Nueva Creación y somos una iglesia cristiana, evangélica. Creemos en el Evangelio de Jesucristo, creemos en su palabra, creemos que la Biblia es la palabra eterna y perfecta de Dios. Es la fuente de toda autoridad en cuanto a enseñanza y fe se refiere, en cuanto a moral se refiere, y eso es lo que predicamos. Predicamos a Jesucristo, predicamos de su palabra, predicamos de un Cristo que murió por amor a nosotros y resucitó al tercer día, demostrando quién es y el amor que nos tiene a todos nosotros, a toda la humanidad. Y creemos que todo aquel que cree en Él, que todo aquel que cree en esto, en que Él murió por amor a nosotros y resucitó al tercer día, Dios lo va a levantar de los muertos. Aunque perezca a esta vida que conocemos hoy, Dios le va a dar vida eterna. Dios le ha dado vida eterna. Así es que por esto predicamos, creemos que esta es la mayor necesidad de todo el mundo. Más que saciar el estómago, el hambre, ¿verdad?, de las personas, más que cubrirlos de ropa, más que darles agua, que son tremendas necesidades, obviamente no lo ignoramos. Creemos que la principal necesidad que tiene el mundo es conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús, porque esto lo va a ayudar no solamente en esta vida, no solamente en esta etapa de su vida, sino también en la eternidad. Esto es lo que te va a hacer salvo para vida eterna, como dice la Escritura. Así es que por eso predicamos a Cristo Jesús, porque lo hemos conocido, porque lo hemos llegado a amar, porque hemos llegado a entender su palabra y su verdad, y porque hemos recibido ese mandato de parte de Dios, hemos recibido esa orden de parte de Dios, que donde quiera que estemos prediquemos a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Amén. Porque esto es lo que salvará al hombre. Así que por eso estamos aquí, eso es lo que predicamos. Le damos la bienvenida a nuestro canal, si es primera vez que está, si es de casa, bueno, pues bienvenido también, esperando siempre que Dios haya sido fiel a ustedes. Sabemos que Dios ha sido fiel con todos ustedes y todos van a poder testificar esto. Así es que estamos contentos de eso precisamente. Le queremos recordar que más tarde vamos a estar subiendo estos mensajes también a YouTube para que nos siga ahí también, para que le dé like. Y aquí este mismo mensaje, ahora este en vivo que estamos haciendo en Facebook, también lo pueda compartir, que lo pueda propagar por las redes sociales para que más y más personas reciban esta palabra, reciban este mensaje y tengan la oportunidad de recibir de parte de Dios la vida eterna. Así que ya lo sabe, puede colaborarnos con esto, denle like, comparta, comente y síganos también en el YouTube más tarde cuando subamos este mensaje allí también. Quiero darle un mensaje específico a la Iglesia Nueva Creación, a nuestros hermanos que vienen a la congregación, ¿verdad?, que son miembros de nuestra congregación.
Y es que bueno, he estado meditando mucho en esto, he estado pensando mucho en esto y eh, lo he comentado con algunos hermanos de la iglesia y vamos a estar por fin, llegó esa fecha tan esperada de abrir las puertas del templo una vez más y tener nuestros cultos en vivo. Lo vamos a estar haciendo, tenemos que avisar con tiempo precisamente, así que lo vamos a estar haciendo dentro de 2 semanas, a partir del domingo 15. Tome nota por favor, yo lo voy a repetir también al final del mensaje, pero a partir del domingo 15 de este mes de agosto, ¿okay? En 2 semanas más vamos a estar abriendo las puertas de nuestro templo para que todo el que llegue ahí a las 11 vamos a estar comenzando este primer culto en físico, en vivo, ahí en directo, eh, cuerpo presente, el domingo 15, ya lo sabes, domingo 15 de agosto vamos a estar ahí en vivo y en directo. Al comienzo vamos a estar solamente teniendo los cultos, no va a haber la fica o el almuerzo ese que solemos tener a veces después del culto. Por ahora no es lo más sabio debido a esta distancia que de todas formas hay que mantener. Inclusive durante el culto tenemos que tener esto presente, que si hay alguien que quiera mantener esta distancia, bueno, hay que estarlo respetando, hay que cumplir con las normas todavía, pero Dios mediante ya saben que el domingo 15 y además también el culto de oración de los martes, el siguiente martes, sería el martes 17 de agosto, estaríamos comenzando también los cultos en la iglesia, los cultos de oración. Los domingos vamos a estar transmitiendo de todas formas por las redes sociales, por esta red social, la prédica, no el culto entero, pero la prédica en vivo la vamos a estar transmitiendo eh, por este mismo canal. Solamente que ya no va a salir a las 11 exacto, sino que va a salir un poquito más tarde porque siempre necesitamos el espacio a las 11 empieza el culto y necesitamos el espacio para la alabanza, para los testimonios y demás, las actividades que tenemos, las oraciones que tenemos en el culto, y cerca de las 12 más o menos, esto es un aproximado, ¿verdad? Cerca de las 12 del día estarán saliendo entonces la palabra como tal a partir del domingo 15. Así que ya lo sabes, este domingo 15 de agosto comenzamos con los cultos en el templo y la palabra entonces comenzará a salir un poco más tarde también por, bueno, todas las demás actividades que tenemos en el templo, ¿verdad? No va a haber fica y el martes 17 comenzamos también con los cultos en el templo, de los cultos de oración de los días martes a la misma hora, a las 6 de la tarde en el templo. Así es que ya lo saben, pueden tomar fecha, tomar esas notas. Más tarde, al final del mensaje, lo vamos a estar repitiendo para que estén pendientes de esa fecha, que va a ser una fecha muy importante para nosotros, por supuesto. Llevamos varios meses ya sin tener cultos en el templo y vamos a estar comenzando. Eso es algo verdaderamente reconfortante y que nos llena de mucha alegría. A mí por lo menos me llena de mucha alegría. Así que ya lo sabe, vaya entrando ¿cómo decir? En ese espíritu de retomar la rutina de los domingos en el templo. ¿Eh? Habíamos perdido un poco quizás la rutina esa, pero ya es hora de poner manos a la obra otra vez. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en el momento de la oración. Vamos a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor y vamos a entrar en el mensaje de hoy que espero quede bien claro porque me parece que es un tema primordial para todos nosotros entender, tanto nosotros los que llevamos tiempo a pruebas, los que llevamos tiempo pasando por algún tipo de tribulación, los que estamos en un momento difícil de la vida, pero también para aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, para aquellos que todavía no han llegado al conocimiento personal de Dios, ¿verdad? Que no han obtenido su salvación. Este es un mensaje, les quiero explicar por qué es tan importante para su vida personal aferrarse a Cristo Jesús. Pero vamos a orar primero, vamos a estar orando en primer lugar
y vamos a poner este momento en las manos del Señor antes de entrar en el pasaje del día de hoy. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, por las buenas noticias de salvación para el mundo. Gracias, mi Dios, porque todavía tenemos oportunidad de predicar tu palabra. Gracias porque todavía tenemos chance de aferrarnos a ti, mi Dios amado, y buscar en ti salvación y vida eterna. Buscar en ti el perdón, la sanidad, mi Dios, la prosperidad que necesitamos, mi Rey, para el día a día y sobre todas las cosas, mi Dios amado, buscar esa preciosa comunión contigo. Yo te ruego que tú bendigas este momento, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos que están escuchando estas palabras, mi Rey, que en tu nombre sean bendecidos, mi Dios amado, y que en este momento puedas tú abrir nuestro entendimiento, puedas tú abrir nuestros oídos y abrir nuestros ojos para que podamos ver a cara descubierta esta verdad que es tan crucial para nuestras vidas, Señor, que es tan crucial para nuestro bienestar y para nuestra vida eterna. En el nombre de Jesús te rogamos que tu presencia sea la que ministre a cada persona, mi Rey. No creemos en emociones pasajeras, Señor amado. Creemos en el toque de tu mano poderosa, Señor. Creemos que eres tú el que cambia. Creemos que eres tú el que tienes palabra de vida eterna y nadie más fuera de ti. Por eso nos aferramos a ti, nos aferramos a tu palabra y creemos en ti, Señor, y nos disponemos, mi Dios amado, en tus manos para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Glorifica tu nombre, Señor, en esta hora, para que en el nombre de Jesús, Señor amado, sea bendito tu nombre por siempre y para siempre en medio de nosotros, Señor. Glorifícate, Padre, y muévete en medio de nosotros, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Padre, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo es posible, Señor, si estamos y permanecemos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice este momento, mi Dios amado, y el efecto de esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Como les decía, hermanos, vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. Denme un segundito, por favor. Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. Está haciendo un poco de calor, pero vamos a entrar. Esta es la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es un evangelio muy especial. Es un evangelio que suele ir sin rodeos y su intención es demostrar que Jesucristo es quien dijo ser. Que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, el único en quien hay salvación. Y hay un suceso, hay un acto que recoge el libro de Juan, ¿no? Que es bien curioso y que es bien interesante porque se da una conversación, hay un diálogo entre varias personas que venían siguiendo a Jesucristo y a raíz de eso también hay un diálogo que se da con los discípulos de Jesucristo en el capítulo 6 del libro de Juan. Note que es recién el capítulo 6, pero es que Juan va directo al grano. Juan no anda con rodeos, sino es que el mismo comienzo, él comienza declarando que Jesucristo es el Dios del universo, es el creador del universo y que vimos su gloria, gloria como del unigénito y que de tal manera amó Dios al mundo. Todas estas cosas él las aborda en el mismo capítulo 1. Así que Juan es un discípulo, un escritor que no anda con paños tibios, ¿verdad? Sino que él va directo al grano, declarando la verdad. Y ya para el capítulo 6 está inmerso en grandes y profundas enseñanzas acerca de Jesucristo. Bueno, desde el mismo capítulo 1 realmente comienza Juan a dar grandes enseñanzas acerca de Jesucristo y de su divinidad, acerca de su obra en favor de los hombres. Pero vamos a comenzar a leer en el capítulo 6. Deje su Biblia ahí porque voy a citar otros versículos a lo largo del mensaje, pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 60 hasta el 69, ¿ok? Un capítulo un tanto largo, ¿no? En el Nuevo Testamento los capítulos no suelen ser tan largos, pero bueno, este es uno de esas excepciones. Capítulo 6, desde el versículo 60 hasta el 69 de Juan dice lo siguiente.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok. Jesús y las multitudes y las expectativas muchas veces de los hombres a las que Jesucristo se rehusó conformarse a esas expectativas de la gente. Y les voy a explicar un poco por qué digo esto. Pero antes de eso necesito comentarles lo que viene sucediendo desde antes para que podamos entender verdaderamente el mensaje, la palabra de Jesucristo y por qué Jesucristo, por qué tienen este intercambio de palabras, ¿verdad? Este diálogo entre los discípulos y Jesucristo. Lo que ha sucedido es que el día anterior a estas palabras, a esta comunicación, digámoslo así, el día antes Jesucristo acaba de multiplicar los panes y los peces. ¿Okay? Acaba de alimentar a una gran multitud con apenas unos cuantos panecillos y unos cuantos pececillos. Eso en sí ya de por sí es un tremendo mensaje. Pero entonces lo que sucede es que al caer la tarde, después de haber alimentado a toda esa gente, Jesucristo envía a sus discípulos hacia la otra orilla. Estaban en una ciudad en el mar de Galilea y los manda a la otra orilla. Es un lago realmente, no es un mar, pero es un lago bien grande, bien enorme, por supuesto. Y lo que hace Jesucristo es que envía a sus discípulos hacia la otra orilla en barca, pero no se sube en la barca. Según lo que vemos en Juan, él no se sube en la barca, sino que se va a orar y todo el mundo, todas esas multitudes, esas miles de personas que habían, que no eran 5.000 o 4.000, eran muchos más, por supuesto. En otros mensajes hemos abordado por qué creemos que eran muchos más y es una forma fácil de entender, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese detalle en este momento. Lo que quiero es llegar es que Jesucristo no sube a la barca y estas miles de personas ven que Jesucristo no se subió a la barca. Sus discípulos avanzan y se levantan, están pasando una tormenta, vienen las dificultades del camino. Jesucristo a medianoche se acerca a ellos caminando sobre el agua, ¿verdad? Él no se subió, había subido a la barca, se acerca a ellos caminando sobre sobre el agua y se sube al barco con ellos. Y ellos al principio se asustan y demás, creyendo que es un fantasma y demás, y Jesucristo los tiene que calmar diciéndole, no es un fantasma, soy yo. No soy un fantasma, soy yo, el maestro. Entonces él sube a la barca y llegan al otro lado. Y cuando llegan al otro día, o sea, al día de estas palabras que leímos hace unos segundos, entonces esas multitudes que se despiertan, que van a buscar a Jesucristo, se dan cuenta que Jesucristo no está, se dan cuenta que Jesucristo se ha ido y se empiezan a preguntar, pero ¿cómo? Si Él no se subió a la barca, ¿verdad? Pero han llegado personas de la otra orilla, hacia esta orilla donde había sucedido la multiplicación de los panes y los peces, y entonces se enteran ellos que Jesucristo está al otro lado y se van a buscarlo a Jesucristo.
Alguien me imagino que les habrá comentado que habían visto a Jesús al otro lado, o quizás lo supusieron, no sabemos bien claro, pero lo fueron a buscar al otro lado, y cuando por fin lo encontraron, hay un intercambio, hay unas palabras eh, que se intercambian acá. Y hay un diálogo entre estas personas y Jesucristo, porque al encontrarlos están maravillados. Ellos sabían que Jesucristo no se había subido al único barco, y es algo que Juan deja bien claro, que había un solo barco que zarpó hacia la otra orilla, y Jesucristo no se había subido. Así que ellos se preguntan, ¿cómo llegaste hasta acá? Eh, entonces Jesucristo les responde de una manera bien dura. Jesucristo no estaba ilusionado con la gente, digámoslo así bien claro. Jesucristo sabía bien claro de qué venía todo. Ellos no se habían acercado buscando señales o buscando a Jesucristo por la persona que era en sí, sino que Jesucristo los reprende o los recusa, que ellos vinieron buscando más panes y más peces, es decir, vinieron buscando las bendiciones de Jesucristo, vinieron buscando ser saciados una vez más de sus estómagos, ¿verdad? Jesucristo les dice, ustedes me buscan no por las señales, sino porque se habían saciado. Y entonces Jesucristo les recrimina esto, que vinieron buscando precisamente las bendiciones y no buscando al Señor de las bendiciones, que venían buscando ser saciados otra vez, que se les suplan sus necesidades en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Jesucristo les reclama esto y les dice obviamente que tienen que buscar las cosas que no perecen, llama a él aquí, por supuesto. Dice que trabajen por la comida, por aquello que no perece. Y es obviamente, se está refiriendo a las cosas del reino, como le dijo también en otra circunstancia. Les habló de que tienen que buscar y priorizar entonces el reino de Dios y su justicia, en otras palabras se los dijo, por supuesto. Y las personas entonces le dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer? Es una de las preguntas que sale a relucir de este diálogo. Y bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesucristo le dice solamente una cosa, lo que tienen que hacer es creer. Esta es la obra del Padre, que crean al que Él envió. Entonces la gente, después que Él dice esto, que crean en quien Él envió, le hace una pregunta. En el versículo 30 y 31 le hacen esta pregunta. Note usted, se las voy a leer para que entienda. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y obviamente están haciendo referencia a las señales que había hecho Moisés en el desierto, en este caso bien específico, le citan un milagro bien específico que Dios había hecho a través de Moisés, y es que les había dado pan, ¿verdad? Los había alimentado durante tantos años en el desierto y nunca les faltó nada. Especialmente ahora se refieren al pan, no les faltó comida porque a través de Moisés Dios los proveyó, y ellos tenían esto como una gran señal. Obviamente hubieron muchas otras, pero ahora le estaban pidiendo a Jesucristo señal. ¿Por qué piden señal? Porque la señal es una forma de dar autenticidad al mensaje. En otras palabras, lo que ellos están demandando es una señal que demuestre que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. Están demandando una señal que demuestre que Jesucristo es enviado de Dios y que su mensaje es correcto y es verdadero. Pero Jesucristo tiene que hacerles una corrección a estas alturas, porque Él les dice lo siguiente. Jesucristo lo que les dice básicamente es que sus padres en el desierto, o sea, esas generaciones anteriores que pasaron, que experimentaron el desierto después de salir de Egipto, nunca jamás realmente comieron pan del cielo. El maná no era ese pan del cielo que ustedes se imaginan, por la razón de que todo el que comió ese pan volvió a morir. Pero el verdadero pan del cielo, que acá Jesucristo se identifica a sí mismo como el verdadero pan del que descendió del cielo, el verdadero pan de vida, por así decirlo, es Él, y aquel que coma de Él
dice que no morirá jamás. Así que no fue ese maná que comieron al desierto, no es el pan del cielo, sino que el verdadero pan del cielo es Él. Recuerde usted que en Corintios Pablo nos da un dato muy interesante, muy importante que tenemos que tener a la hora de leer el Antiguo Testamento. Y Pablo lo que nos está diciendo es que el Antiguo Testamento son solamente sombras de aquello que habría de venir, ¿verdad? Son la sombra que nos ayuda a entender y a identificar a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todas las ofrendas, lo que ellos pasaron, lo que ellos vivieron, esas experiencias que ellos tuvieron, apuntan única y exclusivamente a la persona de Jesucristo, que es el cumplimiento, que es la verdad de Dios, que es la palabra de Dios revelada, es la verdad, ¿verdad? De parte de Dios revelada. Ese es Jesucristo. Todo lo del Antiguo Testamento es solamente una sombra de aquello que habría de venir, aquello que habría de suceder. Por eso Jesucristo, les explica que aquel pan, en otras palabras, es una sombra, no es el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo aquí soy yo. De hecho, más adelante habla del pan y de la copa, del vino que todos tenemos que beber. Y quiero que entiendan esto porque esto suscitó, tiene una gran similitud a propósito con nuestra Santa Cena. Usted ve que nosotros en la Santa Cena vemos solamente simbología, ¿verdad? Obviamente Jesucristo aquí estaba haciendo, cuando usted lee estos versículos, que de hecho les recomiendo que se lo lea, y es que Jesucristo estaba haciendo una referencia a lo que sucede también en la Santa Cena, y es que comemos de su carne y bebemos de su sangre. Obviamente Jesucristo estaba hablando simbólicamente. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, comemos un pedazo de pan y un poco de vino o de jugo de uvas y demás, lo que sea que usen en su congregación. Pero lo importante acá es lo siguiente, es la simbología que esto tiene. La sangre o el vino representa o simboliza la sangre, y el pan simboliza o representa al cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo aquí habla de aquel que come y bebe de él, ¿verdad? Y esto es súper interesante porque obviamente Jesucristo está hablando simbólicamente, no nos está diciendo que nos volvamos caníbales, sino de que tenemos que comer de él y beber de su sangre, pero simbólica, de una manera simbólica. Pero yo quiero que usted entienda esto porque, a ver, a la hora de participar en la Santa Cena esto nos va a ayudar mucho. Porque cuando Jesucristo habla o nos introduce a lo que es la Santa Cena, obviamente nosotros lo que comemos, literalmente hablando, no es su cuerpo. Nosotros vemos los símbolos, pero Dios le da tremenda importancia a esa simbología. Por eso es que Pablo más adelante dice en Corintios que algunos están enfermos por haber comido de la Santa Cena, de ese pan y de ese vino, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender, en otras palabras, que lo que estamos participando es el cuerpo del Señor, que lo que estamos participando es de la carne y de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, donde usted y yo vemos simbología, Dios le da una tremenda importancia, Jesucristo le da tremenda importancia, porque en otras palabras, a través de participar de esos elementos, nosotros somos también uno con Cristo. Yo no tengo, ojalá tuviese yo mucho más tiempo para entrar en estos detalles, pero nosotros verdaderamente somos uno con Cristo cuando participamos de su cuerpo y de su sangre. Por eso es súper importante y se hace tanto hincapié antes de participar de la Santa Cena, que lo hagamos con entendimiento, que razonemos y que pensemos en lo que estamos haciendo para que no terminemos peor, ¿verdad?, de lo que estábamos antes. Pero al escuchar estas palabras, cuando Jesucristo acá en Juan capítulo 6 menciona estos temas, habla de estas cosas, de comer de su carne o de comer, porque Él es el verdadero pan de vida, no aquel que comieron en el desierto y el que
come y bebe de él, entonces es el que será salvo, él les va a dar vida, etc. Estas cosas, cuando Jesucristo habla de estas cosas, la gente comienza a murmurar. En el versículo 41 dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y la palabra murmurar aquí significa, aparte de murmurar, quejarse, criticar, musitar y protestar. Son sinónimos de esta palabra. Y, o sea, que estaban ya criticándolo, estaban quejándose de él, estaban tramando ya cosas contra él, que no es primera vez o no es la única vez en la Biblia que vemos a personas hablar en contra de Jesucristo porque no creían en el mensaje de él. Pensaban que Jesucristo estaba incitando a la idolatría, que se estaba igualando a Dios porque él supuestamente daba vida eterna y demás. Y esto fue la gota que rebasó la copa. Fue ya para el versículo 51 cuando Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya cuando llegó a esto, la pregunta entonces de la gente era: ¿cómo puede este darnos a comer de su propia carne? O sea, esto obviamente lo interpretaron literalmente, y a estas alturas la gente se empezó a ir. Ellos lo entendieron literalmente, aunque Jesucristo obviamente estaba hablando, como ya hemos visto, simbólicamente. Pero ya a estas alturas la gente entonces empezó a ir. Mire, para el versículo 53 dice así. Voy a leerles el 53 al 56. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es aquí donde ya ellos no aguantan más y comienzan a irse. Las multitudes comienzan a dejarse, y hasta sus propios discípulos comienzan a pensar dentro de sí: esta palabra es muy dura. Esto fue lo que leímos al principio: esta palabra es muy dura. ¿Quién puede aguantar esto? Y yo quiero decirles algo con respecto a Jesucristo. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero Jesucristo es una persona muy especial. Obviamente es el ser más maravilloso y extraordinario que ha pisado este planeta. Y todo lo que dice la Biblia al respecto, acerca de su persona, es verdad. Pero el mensaje de Jesucristo, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque a veces hallamos una especie de contradicción quizás cuando decimos que Dios es amor, que Jesucristo murió por amor a todos nosotros, que Dios nos ama a nosotros, pero leemos palabras tan duras como las que a veces Jesucristo le dijo a ciertas personas. A los fariseos, con ellos fue durísimo, por ejemplo, pero no solamente con los fariseos, con sus discípulos también fue muy duro en varias ocasiones. O sea, él no andaba con muchas contemplaciones, sino que él era una persona bastante directa. Y entonces es menester que nosotros recordemos que Jesucristo era una persona controversial. Pero es algo que Jesucristo mismo advirtió. En Mateo capítulo 10 hay un versículo, en el versículo 34, que dice, este es Jesucristo hablando, y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Si vemos más adelante, vemos, si seguimos leyendo los siguientes versículos que vienen a continuación, usted se va a dar cuenta que Jesucristo está hablando de que Él va a ser causa de división en la familia, causa de división en la sociedad. Él va a ser Él va a causar estragos a donde quiera que Él llegue.
Lo que sí no es posible es que Jesucristo pase por un lugar y que no cause entonces estragos, que no cause cambios, que se mantenga el status quo, ¿verdad? Como que se mantenga la situación normal. No, eso no lo va a ver usted en la Biblia. Donde quiera que Jesucristo llegaba, donde quiera que Jesucristo hablaba, algo sucedía, algo suscitaba Él en los corazones. Algunas personas vivían enamoradas de Jesucristo, algunas personas creían y sus vidas eran transformadas, otras personas no creían y entonces lo que querían era matarlo porque lo llegaban a odiar. Pero algo causaba a Jesucristo donde quiera que iba, porque Él era así, Él decía la verdad sin compromiso y eso lo convirtió a Él en una persona controversial. Y precisamente por eso es que muchas veces nuestro mensaje, hoy en día el mensaje de la iglesia, tiene que ser un mensaje controversial, no tiene que ser un mensaje eh, eh, como que apaciguador. Muchas veces yo pienso que nosotros los cristianos nos aguantamos de decir ciertas cosas que son bíblicas por no causar daños, por no ahuyentar a la gente, ¿verdad? Por no causar enemistades con la gente. Pero, a ver, si nosotros seguimos a Jesucristo y queremos ser como Él, necesitamos entender quién es Él verdaderamente y cómo es Jesucristo. Jesucristo no era una persona que vino al mundo buscando la gloria del mundo. Él no vino buscando tronos de este mundo. Él no vino buscando aceptación de este mundo. Durante toda su vida demostró buscar la aceptación de una sola persona, la de Dios, la de su Padre. Y hacer la voluntad de una sola persona, no la voluntad de las multitudes. La mayoría no decidía el mensaje de Jesucristo, aunque se hubiese llevado a votación. Jesucristo no era una persona tampoco políticamente correcta. Y lo digo especialmente porque ahora vivimos en una sociedad donde por tal de no confundir a la gente buscamos ser, o de no ahuyentar a la gente, buscamos muchas veces ser políticamente correctos en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, en la misma iglesia muchas veces buscamos ser políticamente correctos, buscando no ofender a nadie. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere suavecito, ¿verdad? Que quiere que se les trate con guantes de seda, todo lo quieren blandito, suavecito. Que no se les ofenda, que no se les critique, que se les acepte tal y como son, porque todo vale, ¿verdad? Precisamente por tal de no ofender a nadie, y que se le acepte a la gente tal y como son, y que nada, todo está normal, todo es permitido, todo es correcto. Así es la sociedad en la que estamos viviendo nosotros hoy en día. Pero Jesucristo no era así. Quieren que les acepten tal como son, y nosotros muchas veces en la iglesia repetimos frases como que ven tal y como tú eres, entrégate a Jesucristo tal como soy, ¿verdad? Tal como eres, ven a Jesucristo. Obviamente, cuando tú vienes a Jesucristo vas a venir tal y como eres y Dios no te va a echar fuera. Dios acepta a todo aquel que se acerca a Jesucristo. Quiere y acepta a todo aquel que se acerca a Él tal y como es. Pero has de entender una cosa, tal y como tú eres, no vas a poder seguir a Jesucristo. Puedes venir a Jesucristo, sí, pero tarde o temprano van a comenzar cuando establezcas una relación con Él, cuando te acerques a Él y seas lleno del Espíritu, y esto es algo que le pasa a todo el mundo, a buena gente y al pecador más pecador de todos los pecadores, ¿verdad? Esto es algo de lo que nadie se escapa, inclusive los que ya somos cristianos, inclusive los que nacieron en casa cristiana, inclusive los que conocieron a Jesucristo desde temprana edad. Todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos que ser transformados por la palabra del Señor. Me parece muy curioso que en Juan capítulo 3 se acerca a Jesucristo un judío que se creía, al ser uno de los líderes de Israel, al ser de uno de los perfectos, uno de las buenas gente, un fariseo renombrado en Israel, se acerca a Jesucristo un poco como que adulándolo, diciéndole maestro, y ya eso de por sí era una adulación porque un fariseo le estaba llamando maestro a Jesucristo. Eso no se ve, creo que en ningún otro lugar de la Escritura. Bueno, sí, hay un par de lugares más, ¿sabes?
Pero este se acerca diciéndole, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no le fuere dado del cielo. Y a esta persona, que era uno de los perfectos de la sociedad, uno de los top, ¿verdad? Ciudadanos del momento, Jesucristo, a este es el que Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que ser cambiado. No se lo está diciendo una prostituta, no se lo está diciendo un ladrón, no se lo está diciendo a un pedófilo, se lo está diciendo a un buen agente, ¿verdad? A una de esas personas que todo el mundo quería estar cerca porque era una persona próspera, porque era una persona de renombre, de reputación buena, etc. A este Jesucristo le dice, tienes que cambiar de vida, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Es Nicodemo, obviamente, para aquellos que han leído la Biblia. Ok, lo que quiero, a donde quiero llegar, hermanos, es que necesitamos entender nosotros de que tarde o temprano todos nosotros vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. Todos nosotros vamos a ser confrontados por la persona de Jesucristo, todos sin excepción. Yo soy confrontado todos los días por la palabra del Señor. Todo aquel que lee la Biblia, todo aquel que escucha de Dios, todo aquel que se acerca a Jesucristo es confrontado por la palabra de Dios. Y cuando somos confrontados por la palabra de Dios, cuando somos, nos acercamos a la Biblia, sobre todo si traemos esta manera de pensar, ¿verdad? De que todo vale, de que no me ofendan, de que trátenme suavecito con guantes de seda, porque me ofendo y me voy. Si venimos con esa actitud, vamos a tener grandes problemas con Jesucristo, porque Jesucristo no acoteja su mensaje a nuestro deseo. Jesucristo dice las cosas tal y como son, porque así son simplemente, porque esa es la verdad. Y si algo te va a liberar, esa es la verdad. Si algo te va a transformar, esa es la verdad. Así que se los quiero decir porque cuando llegamos a Jesucristo y buscamos la presencia de Jesucristo, cuando buscamos profundizar en nuestra comunión con Jesucristo, quiero que entiendas de que vas a encontrar más de una causa de tropiezo en Cristo Jesús. Vas a encontrar más de una causa de tropiezo al leer la palabra de Dios. Vas a encontrar más de una causa de tropiezo en la iglesia cuando te acerques a la iglesia. Vas a tener razones sin fin para alejarte de Jesucristo. De hecho, eso es lo que está sucediendo aquí en Juan capítulo 6. Si lees el versículo 66 conmigo, dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque le escucharon hablar a Jesucristo acerca de su cuerpo como el pan, ¿verdad? Como el pan que ellos tendrían que comer, y de su sangre como el vino que ellos tenían que beber si querían tener vida eterna. Obviamente fue una malinterpretación que ellos hicieron, pero esta palabra les pareció tan dura, les pareció tan fuerte lo que estaban escuchando, que todos los que la escucharon entendieron que esta palabra era extremadamente dura, al punto de que algunos se comenzaron a alejar de Jesucristo y nunca más volvieron a andar con él. Según el versículo 66, algunos, muchos, no dice algunos, perdón, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya nunca más volvieron a andar con él. Solamente se quedaron algunos, pero aún entre los que se quedaban, empezaron a murmurar, empezaron a hablar: esta palabra es muy dura, nosotros no la podemos, ¿quién la puede resistir? ¿Quién va a poder hacer esto? ¿Quién va a poder seguir a Jesucristo si tenemos que pasar por esto? Entonces viene la frase de Jesucristo, porque en esto que sucede a continuación, Jesucristo confronta a sus discípulos. Obviamente, para seguir a Jesucristo hay que tener fe, hay que creer verdaderamente en Él, si no, tarde o temprano nos vamos a terminar alejándonos de la iglesia. Pero mire lo que sucede, porque Jesucristo confronta a sus discípulos y les dice, en otras palabras, ustedes también se quieren ir. En otras palabras, les está diciendo, ahí está la puerta. Si ustedes tampoco creen, si ustedes tampoco me quieren seguir, son libres de alejarse ustedes también. Ustedes también se quieren ir. A lo que viene la famosa respuesta de Pedro. Pedro era un tipo muy impulsivo, pero también por eso fue muchas veces usado por Dios para decir frases que a nosotros nos han quedado en la mente y que nos ayudan a nosotros en nuestra fe.
Y esta es una frase de esas. El versículo 68 dice la Biblia, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas cuando llegues a una de esas situaciones en las que tú estás tentado a dejar a Jesucristo. Porque momentos van a haber muchos. Momentos para alejarte de la iglesia. Momentos en los que te desilusionas de la vida cristiana, de las personas, de los líderes cristianos de la iglesia quizás. Y lo digo con temor y temblor porque soy líder de una iglesia y estoy lejos de ser perfecto. Pero lejos de eso, hay muchas ocasiones en la vida diaria en las que te vas a ver tentado a dejar a Jesucristo, a alejarte de Jesucristo, especialmente cuando lees la Biblia y te encuentras frases como estas que son difíciles de digerir, que son duras porque no son políticamente correctas, porque te confrontan y porque te muestran una imagen de la humanidad, de quien tú eres, que no es lo más agradable del mundo. Digámoslo así, por decirlo de una manera suave y no ofender a nadie en este momento. Son cosas duras las que dice Jesucristo. Y, y hay muchas razones por las que nosotros vamos a querer tarde o temprano y vamos a ser confrontados con dejar a Jesucristo. La pregunta que yo quiero que tú te hagas cuando lleguen estas situaciones es, ¿cuál es la alternativa que tienes? Dale unos segundos a esa pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Si te vas de Jesucristo, si te alejas de Jesucristo, si niegas a Jesucristo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otra alternativa tienes? Pedro dijo a la confrontación de Jesucristo, yo no me voy, porque ¿a quién más voy a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién más tiene palabras como las tuyas? ¿Quién tiene palabras como la de Jesús? Y esa es la pregunta que te deberías estar haciendo. Si este es uno de esos momentos en los que tú mismo estás siendo tentado a dejar la iglesia, a dejar a Jesucristo, a dejar la oración, a dejar la lectura de la Biblia, si estás desilusionado, si estás cansado, si estás agobiado, ¿cuál es la alternativa? ¿Quién más tiene palabras como la de Jesús? ¿Quién más puede cambiar tu vida como Jesús? ¿Quién más puede arreglar tu matrimonio sino Jesús? ¿Quién más puede ordenar tus pasos sino Jesús? ¿A dónde vas a ir? ¿A los psicólogos del mundo? Si ellos tienen los mismos problemas que tú, si en el mundo no vamos a encontrar ningún tipo de ayuda en contra de los apetitos de la carne, porque no tienen poder. Sus mejores consejos no tienen poder para cambiar una vida. No tienen poder para cambiar de raíz a una vida. No tienen poder para cambiar no tienen poder contra los apetitos de la carne, como le llama la Biblia también. Si los mejores intentos del mundo por vivir una vida justa y digna se quedan cortos, ¿a quién más vamos a ir? ¿A quién iremos si no a Jesús? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna como las de Jesús? Porque esto es lo más hermoso de Jesucristo, que Él no solamente prometió vida eterna, sino que también demostró que puede dar vida eterna. ¿Cómo? Muriendo y resucitando al tercer día y dejando pruebas infalibles de que Él resucitó. ¿Quién más puede hacernos perfectos como Jesús? ¿Quién más puede cambiar tu vida sino Jesús? Todos necesitamos, todos nosotros, los seres humanos, todos nosotros, necesitamos en algún momento de una persona a quien acudir. Todos necesitamos a quien podamos recurrir en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Es por eso que nosotros le damos tremendo valor a las familias, a pesar de que no son perfectas. Al matrimonio, a la familia, a las amistades. ¿Por qué? Porque son personas a las que solemos recurrir cuando necesitamos algo, cuando tenemos necesidad, cuando estamos en un momento de angustia, en un momento de dificultad. ¿A quienes acudimos? Pues a las personas cercanas a nosotros.
porque todos nosotros, tarde o temprano, necesitamos a alguien a quien acudir. La pregunta es, ¿a quién podemos acudir que sea como Jesús? Por bueno que sea el amigo, por bueno que sea el matrimonio, por bueno que sea el cónyuge, por bueno que sea la familia, ¿quién hay como Jesús? Todos nosotros necesitamos recibir palabra de vida eterna, palabra que nos dé seguridad para seguir adelante, palabra que nos dé esperanza, palabra que nos dé vida, palabra que nos levante, palabra que nos sane. ¿Quién tiene palabra para sanar, para dar vida? ¿Quién tiene palabra para liberar? ¿Quién tiene palabra para darnos seguridad y eternidad y esperanza como las de Jesús? Nadie tiene palabras en este mundo como las de Jesús. Han habido grandes hombres sabios que el mundo tiene por muy sabios, pero como Jesús no ha habido jamás nadie, hermanos. Nadie tiene palabra de vida eterna como las palabras de Jesucristo. Todos necesitamos a Jesús. Como les decía, si aún los más justos de la sociedad en el tiempo de Jesucristo, Jesucristo les tuvo que decir, ustedes también tienen que nacer de nuevo, ¿dónde quedaremos todos nosotros? Los que sabemos a ciencia cierta que no somos justos, que no somos perfectos, que estamos lejos de serlo. Nosotros estamos tan necesitados como ellos y como cualquier otra persona de Jesucristo. Todos necesitamos a Jesucristo. Lo bueno de esto es que en Mateo 11:28 la Biblia nos dice en palabras de Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si algo bueno tiene Jesucristo es que no echa fuera a aquellos que se acercan a Él. Así que si ya sabemos que todos nosotros tarde o temprano necesitamos a alguien a quien podamos acudir y que tenga palabras de vida eterna, palabras de esperanza, palabras de sanidad y de libertad, palabras justas y correctas, no palabras que me vayan a pasar la mano simplemente, no paños tibios, sino la verdad que me puede transformar, la verdad que me puede cambiar y que esa persona solamente es Jesucristo. Todos nosotros lo necesitamos, corramos ahora a Él porque tenemos la certeza. Tenemos la promesa de que Él no va a echar fuera a nadie. Tenemos la certeza de que aunque estemos cansados, y si tú eres de esos que están cansados de buscar en el mundo, que has buscado en la filosofía, que has buscado en la psicología, que has buscado en las distintas religiones que ofrece el mundo, si estás cansado de engañarte a ti mismo, si estás cansado de las mentiras del mundo, si estás cansado de buscar y no encontrar lo que buscas, y no encontrar quien llene tu corazón, quiero que sepas que esa persona que has estado buscando todo este tiempo es Cristo Jesús. Una relación profunda, sincera, real con Cristo Jesús es lo único que va a llenar ese vacío. Por eso la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es inexistente, no existe. El mundo no la tiene, no la puede ofrecer. Satanás no te puede ofrecer una alternativa comparable a la de Jesucristo. Por eso, al que está en Cristo y está cansado, desilusionado, la respuesta es, la pregunta es, ¿a quién irás? Si no a Jesús. No hay a quién ir, sino a Jesús. Si estás en el mundo y estás cansado del mundo, la pregunta es, ¿a quién más vas a buscar? ¿Qué estás esperando para venir a Cristo Jesús? Y no estoy diciendo que en Cristo Jesús todo va a ser perfecto, pero una cosa vas a encontrar en Cristo Jesús: el poder para ser transformado, el poder para cambiar tu vida, el poder para transformar tu familia, el poder para transformar tu vida, el poder para ser salvo y tener una vida con esperanza. Aunque en este mundo tengas que atravesar por valle de sombra y de muerte, dentro de ti habrá una esperanza inexplicable, habrá una paz inexplicable, porque en Cristo Jesús tenemos paz, esperanza y vida eterna. Esa es la clase de esperanza que Jesucristo nos quiere dar. Eso es lo que te ofrece una relación con Jesucristo. Y de antemano te lo digo, no lo vas a encontrar en nadie más. Solamente en una correcta relación con Dios, con Jesucristo, vas a encontrar la respuesta a todas tus necesidades. Por duro que te parezca, porque por momentos la palabra de Dios va a ser dura, la confrontación de Jesucristo va a ser dura y difícil, vas a tener que renunciar a muchas cosas, sí, pero ¿en quién más vas a encontrar vida eterna? En nadie más. Solamente en Cristo Jesús hay palabras de vida eterna.
solamente en Cristo Jesús. Y nadie más tiene palabras de vida eterna. Sobre todo, nadie más tiene evidencias. Nadie más ha dejado evidencias de que puede cumplir con su palabra de darnos vida eterna, sino solamente Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Quiero orar por aquellos que están cansados, desilusionados, por aquellos que están hambrientos y necesitados y todavía no han recurrido a Cristo Jesús, porque yo sé que cuando lo hagan, en Él van a encontrar salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti, mi Dios amado, quiero humillar mi corazón, Señor, reconociendo que en nadie más hay palabras de vida eterna, sino solamente en ti. No hay otra alternativa, mi Dios del cielo. No hay otro Dios en los cielos, sino solamente tú. No hay otro Mesías, sino solamente Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro intermediario, sino solamente Cristo Jesús. No hay otro espíritu, sino solamente el que da a Cristo Jesús. Por eso nos acercamos a ti, mi Dios amado, en su nombre y no en el nombre de nadie más. En su nombre, para pedirte salvación y vida eterna para aquellos que hoy están escuchando estas palabras, mi Dios del cielo, y que en su corazón han decidido entregarse a ti. Que en su corazón han decidido, mi Dios amado, probarte a ti, Señor amado. Entregarse a ti y recibir de ti, mi Dios amado, la palabra que necesitan para vivir eternamente. Padre, revélate a ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, habla a sus corazones, Señor del cielo. Habla a sus corazones, mi Dios del cielo, y que ellos puedan y encuentren a bien, mi Dios amado, entregar sus vidas a ti, Señor del cielo. Porque por bien que estén en esta vida o por mal que estén en esta vida, solamente tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a quien más acudir sino solamente a ti. Por eso te damos por eso te bendecimos y te exaltamos, te agradecemos, mi Dios amado, porque tú nos has mostrado estas cosas y porque tú recibes a todo aquel que ahora se acerca a ti, Señor. Bendícelos, mi Dios amado, que tu espíritu los llene, mi Dios amado, y que ellos puedan declarar, mi Dios amado, a voz en cuello: yo creo en Jesús, yo creo en su muerte, creo en su resurrección y quiero conocerte. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos hasta que sobreabunden, mi Dios, y que tu presencia en ellos, mi Dios, les dé experiencia, mi Dios amado, no pasajera, sino verdaderamente de vida eterna, mi Rey de la Gloria. Te ruego por aquellos cristianos que están cansados. Te ruego, mi Dios, por aquellos que están necesitados. Te ruego, mi Dios amado, por aquellos que están desilusionados, mi Dios amado, y que están en este momento enfrentando la tentación de dejar tus caminos, mi Dios de la gloria, de irse al mundo, mi Dios amado, porque simplemente la tentación es muy fuerte, porque les parece muy difícil seguirte, o porque les parezca muy dura la palabra, o porque les parezca, mi Dios amado, que estén desilusionados con la gente, mi Dios amado, porque razones para dejarte pueden haber muchas, mi Dios amado, pero que se hagan hoy esta pregunta: ¿a quién iré? ¿A quién tiene más ¿Quién más que tú, Señor amado, tiene palabras de vida eterna? ¿Quién aparte de ti tiene palabras de vida eterna, mi Dios? Padre, en el nombre de Jesús, que esta sea su pensar, mi Dios de la gloria, y que en el nombre de Jesús ellos puedan, mi Dios amado, una vez más doblar rodillas, mi Dios amado, y encomendar sus vidas a ti, Señor amado, porque fuera de ti, Señor del cielo, nada queremos en esta vida, porque aparte de ti, nada queremos en esta vida, Señor, porque aun si hubiesen miles de dioses, mi Dios, que no los hay, pero aun que hubiesen miles de dioses, Señor, nadie como tú tiene palabra de vida, nadie como tú, Señor, tiene palabra de salvación y de vida eterna, mi Rey. Por eso te amamos a ti, por eso te adoramos, Señor, por eso te seguimos, por eso te creemos, mi Dios del cielo, y perseveraremos hasta el fin, mi Dios del cielo, porque hemos entendido que fuera de ti no hay vida, Señor. Gracias, mi Dios, fortalece la fe de mis hermanos. Yo desde aquí los bendigo. Bendícelos, mi Dios del cielo. Yo desde aquí envío palabras de vida, mi Dios amado, y no de muerte. Palabra de transformación, palabra de renovación a nuestra fe, Señor, porque solamente en ti hay vida eterna y salvación, mi Dios. Solamente en ti, y nadie aparte de ti nos va a dar esta llenura que solamente tú puedes dar, Señor. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Si tú eres una de esas personas, ya antes de terminar,
que quieres conocer a Jesús, yo te recomiendo que te acerques a una iglesia. Si estás aquí en Estocolmo, en Suecia, pues nosotros el día 15 de agosto vamos a estar reabriendo nuestras puertas para tener nuestras reuniones en el templo como tal, a las 11 de la mañana del día 15 de agosto. Puedes acercarte a nosotros. Si estás en cualquier otro lugar del mundo, mira, abre tu Biblia, búscate una Biblia, son bien baratas, las hay gratis en internet. Lee la Biblia, háblale a ese Dios del que habla la Biblia. Busca una iglesia donde puedas congregarte, una iglesia que predique única y exclusivamente lo que enseña la Biblia, una iglesia que honre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo única y exclusivamente, y sigue sus enseñanzas y sigue en ese camino, y conocerás a Jesús y tú mismo vas a poder experimentar la vida eterna de la que habla la Escritura, pero no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Eso es lo que Jesucristo tiene para todo aquel que cree en Él. Así que ya lo sabes, eres bienvenido. Si estás lejos de Estocolmo, pues busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mientras tanto, bueno, recordarte que nos sigas acá en estas redes, comparte este mensaje, dale like. También más tarde cuando lo subamos a las demás redes. Bueno, gracias por sus ofrendas, sobre todo los hermanos de nuestra congregación, que siempre son tan necesarias, ¿verdad? Y ya lo saben que este martes el culto de oración es todavía online, todavía por este mismo canal. Y a partir del 17 comenzamos ya en el templo, ¿verdad? En la iglesia como tal, los cultos en físico, ¿verdad? Así que por lo demás, ya lo sabe, 15 comenzamos en el templo, el 17 comenzamos la oración también en el templo. Gracias por su atención, gracias por la ofrenda, creo que ya me estoy repitiendo, así que vamos a terminar aquí. Gracias por su atención y que Dios los bendiga mucho. Será hasta este martes 6 de la tarde y el próximo domingo 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.